Buen día, amados hermanos, amigos, familia. Estamos agradecidos una vez más a nuestro buen Señor, nuestro buen Dios, que renovó su misericordia para nosotros en este nuevo día. Podemos respirar, podemos hablar gracias a su gran amor. Así que en este día nuestro corazón esté inclinado a su obediencia. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga en este día. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer Isaías, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Nos detenemos en el capítulo 14 y nos parece uno de los versos resaltantes, que bien podría ser el verso central, es el verso 1. Dice así: Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Este verso 1 que habla de la misericordia o de la piedad que Dios va a mostrar, ¿no? Que habla que todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, o sea, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y luego que añade, a ellos se unirán. Este verso es interesante porque a continuación pasa a desarrollar el actuar de Dios, el obrar de Dios contra tres enemigos del pueblo de Dios. Comienza primero de los juicios que vendrán de parte de Dios para los babilonios o contra los babilonios, porque ellos se habían ensañado del pueblo de Dios. Dios los había puesto en sus manos y ellos habían exagerado. Dios les había puesto en sus manos y ellos lo habían llevado allá a Babilonia y lo habían hecho sus siervos y estaban ensañándose de los judíos. Entonces, Dios trae juicio sobre los babilonios. Pero en segundo lugar, es juicio sobre los asirios. Los asirios es el imperio, el pueblo que se ensañó del otro reino del pueblo de Dios, que es el reino del norte. O sea, ustedes saben que el reino se dividió, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte era el reino que propiamente se le llamaba el reino de Israel, y el reino del sur se le llamaba el reino de Judá, pero era el pueblo de Dios, los dos eran el pueblo de Dios. Se dividió después de la muerte de Salomón. Y cuando los asirios, ¿qué hicieron con los de Israel? Con las otras 10 tribus, llevaron también cautivos, los llevaron cautivos, y a la tierra de las 10 tribus trajeron paganos, extranjeros, gentes, y ahí lo dejaron. Entonces, Dios determina juicio sobre los asirios, pero un tercer enemigo, que este enemigo ya es interno, son los filisteos. Los filisteos es el pueblo enemigo que ha persistido en querer vivir en medio de Israel, en medio de la tierra prometida. Y los de Israel, el pueblo de Dios, una y otra vez ha querido echarlo afuera, pero es un enemigo que ha persistido y ha sido de espina, de lazo para el pueblo de Dios. Y ahora Dios decreta juicio sobre los filisteos. Por eso el verso 1 interesante, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Tendrá piedad de Jacob. Y dice de Jacob, no dice de Israel. O sea, piedad de Jacob está hablando cómo era Jacob antes de consagrarse a Dios, ¿no? Cuando era un hombre que no había conocido a Dios, Jacob. Tendrá piedad, dice. Además dice, y todavía escogerá a Israel. A Israel era el hombre renacido, el nuevo hombre, el hombre que había nacido de nuevo, Israel. Y luego dice, y lo haré reposar en su tierra. Estaba esparcido, ya sea en Babilonia o en Asiria, y si quería volver, ahí estaban los filisteos que querían incomodar. Pero dice la promesa de Dios, lo haré regresar le haré reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Claro, interesante esta última promesa, porque se unirán a la familia de Jacob. Interesante porque aquí ya se puede interpretar de que se trata de la iglesia, se trata de los otros judíos que son en espíritu judíos, ¿no? Que son porque son de la fe de Abraham, ¿no? Interesante. Pero al margen de todo esto, cuando Dios hace juicio sobre los babilonios, sobre los asirios y sobre los filisteos, sobre estas naciones, nos deja ver clarísimo que el juicio también es sobre Satanás,
¿no? Porque lo habla claramente, ¿no? Que es Satanás el que ha incitado a estas naciones para destruir al pueblo de Dios. Los ha sacado de su tierra y ha creído que ya Israel ya fue, ya se perdió entre las naciones, pero Dios promete hacerlo regresar y Dios lo ha cumplido, porque hasta hoy en día vemos al pueblo de Dios en su tierra. Que Dios nos ayude a asimilar estas verdades. Promesa del Señor hecha, promesa del Señor cumplida. Así es nuestro Dios de palabra. Un día todo el pueblo del Señor junto y para siempre. Pero mientras ellos tenían a sus enemigos ahí pendientes, molestando. Y si nosotros podemos decir, ¿y ahora qué tiene que ver todo esto conmigo en este tiempo? Bueno, nos damos cuenta que como hijos de Dios también tenemos el enemigo molestando en nuestras vidas. De una u otra forma quiere interrumpir nuestro crecimiento cristiano, se pone como obstáculos en el camino con una y otra cosa. Pero tenemos promesa del Señor, el Señor estará con nosotros todo el tiempo y el Señor quiere guiar nuestras vidas, el Señor quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas cuando estamos dependiendo de Él constantemente, porque de esa manera vamos entendiendo lo que tenemos que realizar, lo que tenemos que hacer, llevándose a cabo o cumpliéndose los propósitos cada día de nuestras vidas. Y hemos de estar más bien pendientes del Señor, más que pendientes de otra cosa o del enemigo. Nos encomendamos en el Señor y el Señor se encarga del enemigo, así como se encargó de los enemigos de su pueblo en este tiempo, ¿no? 3 naciones o 3 grupos, reinos que estaban tratando de desaparecerlo en realidad. Ese era su propósito, su fin, desaparecerlo. Y bueno, el enemigo quiere desaparecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestro crecimiento en el Señor. Él quiere desaparecer la obra maravillosa que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Él quiere hacer eso, quiere apartarnos de nuestro Dios. Pero nosotros hemos de estar ahí constantes, firmes en el camino que el Señor nos ha mostrado un día, aún con cualquier situación alrededor nuestra que quiera distraernos o quiera paralizar del crecimiento en nuestra vida cristiana. Debemos de recordar, promesa tenemos en el Señor y debemos aferrarnos a Él. Tenemos el Espíritu Santo del Señor a nuestro favor, porque Él es el que nos impulsa a seguir, que nos enseña la palabra, que nos hace comprender. La sabiduría del Señor se derrame en nuestras vidas para poder seguir adelante conociendo más esos planes perfectos que Dios tiene para nosotros. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar como lo hace con su pueblo en este tiempo. No lo abandona. Ya veremos toda la hermosura que Dios va a hacer con su pueblo y vamos a mirar también las obras maravillosas en nuestras propias vidas de parte de Dios. Sigamos adelante. Este es un ánimo y un desafío para seguir creciendo en fe, creyendo al Señor y mostrando a los demás que si hay un Dios que vive, un Dios que obra, un Dios que nunca abandona. Padre, eterno Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. En realidad todo esto nos ayuda, nos anima, Señor, de pensar que en aquellos tiempos estos reinos oprimían y querían desaparecer a tu pueblo. Pero aún allí, en medio de todo eso, Señor, levantas a tu pueblo. Señor amado, que si en este día hay alrededor de nosotros cualquier cosa que quiera interrumpir nuestra fe, que quiera, Señor, de alguna manera arrinconarnos el enemigo, Señor, recordemos las promesas tuyas. Uno, que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y 2, has prometido que tú vas a pelear nuestras batallas con nosotros, Señor. Y de eso debemos agarrarnos, acogernos, Señor, y seguir adelante, sabiendo que tú vas delante en nuestras batallas. Muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, por concedernos esta bendición, Padre, de estar dando inicio a este nuevo día. Pero también gracias por tu palabra, oh Dios, que qué bueno eres tú, Señor. Vemos a tu pueblo en grandes apuros, vemos a tu pueblo esparcido entre las naciones, pero de pronto una promesa tuya, oh Dios, que pareciera de que el pueblo, tu pueblo, ya no será más. Porque no solamente está esparcido entre las naciones, sino que las naciones se están ensañando de tu pueblo y que si pretende regresar hay otro enemigo ahí en casa que no quiere que regrese. Pero
Tu promesa es grande. Volverán, les haré regresar, habitarán ahí en la tierra que les he dado. Y cuando tú lo dices, oh Dios, se hace así. Y vemos en la historia, Padre, cómo tu pueblo, después del año 70, cuando fue esparcido entre las naciones, y en el año 1947, regresa a tu pueblo. Aunque encuentran a los enemigos ahí, dueños de sus tierras, pero tú que eres el dueño de toda la tierra, tú lo hiciste habitar ahí, oh Dios. Y ahí lo tienes a tu pueblo, ahí lo tienes, ahí lo guardas, oh Dios, ahí lo conservas, Padre. Gracias, Dios, te bendecimos, porque eso nos hace ver, Padre, que tú, Señor, eres fiel a lo que has prometido. Has prometido guardarnos y tú sigues cuidándonos, oh Dios. Has prometido guiarnos hasta el fin y tú cumples con eso, oh Dios. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. En tus manos nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos felicitar a cada uno de ustedes que está llevando con nosotros este tiempo de la lectura en un año. Qué bueno su esfuerzo, será siempre bendición. Esta lectura de la Biblia será de bendición para su vida y para su familia. Y si tú también estás queriendo animarte o todavía estás pensando, bueno, te animamos a leer toda la Biblia en un año. Puedes iniciarlo ahora, sí, ahora puedes iniciarlo para que se vaya ya formando en ti una disciplina en tu lectura diaria de la palabra. Te animamos, ¿ah?